La verdad, como coordinación C hemos escogido al personaje que se llama Charles Spurgeon. Hablaremos de él, así que pongamos toda nuestra atención. Charles Spurgeon, vida y ministerio del príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores. Llegó a predicar a audiencias de más de 20,000 personas sin micrófono. Fue uno de los hombres más importantes de su tiempo y su pensamiento e influencia llegan hasta nuestros días. Se le considera hoy el predicador más extraordinario de su época. Nació en un pequeño pueblo de Inglaterra el 19 de junio de 1834. El genio autodidacta, Spurgeon creció leyendo libros como El progreso del peregrino de John Bunyan, el libro de los mártires de John Fox. Así que los mártires y los perseguidos fueron sus héroes de la infancia. Spurgeon nunca obtuvo un título universitario. Se dedicó al estudio personal. Sin embargo, a pesar de su escasa educación formal, fue uno de los autodidactas más interesantes de su época. Valoraba profundamente los estudios, especialmente el de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1,000 obras. Era tal su pasión por la lectura y por el aprendizaje que su biblioteca llegó a superar los 12,000 volúmenes. Normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído y dónde lo había leído, incluso años después. El predicador adolescente, a los 15 años, Spurgeon rompió con la tradición familiar y se convirtió en bautista. Siempre contó que su dramática conversión fue fruto de la casualidad. Vale la pena recordar que gran parte de las iglesias protestantes de la época bautizaban a los niños. Spurgeon llegó a la conclusión de que esta práctica no era bíblica y esto lo impulsó a bautizarse y a unirse a una iglesia bautista. Siendo aún un adolescente, Spurgeon comenzó a predicar en las zonas rurales. Luego se convirtió en pastor rural y allí se convirtió en una celebridad. Escuchar a Spurgeon durante este tiempo podía llegar a ser curioso, ya que tenía apariencia muy joven, pero su predicación era madura y profunda. Su energía, su voz y su capacidad oratoria le dieron mucha reputación, lo que hizo que en 1 año y medio después de convertirse en pastor y con tan solo 19 años, lo invitaran a Londres a predicar en la histórica capilla New Park Street. La congregación, que tenía solo 232 miembros, quedó tan impresionada con la predicación de Spurgeon que votó para que el joven predicador se quedara enseñando allí durante otros 6 meses. Hay que bajarle ya, hay que bajarle. Por medio año se convirtió bajo su liderazgo en una iglesia con más de 5,600 asientos. Esta iglesia sería la congregación protestante más grande en la época. El gran predicador, tan pronto como empezó a predicar en Londres, empezó a ser invitado por todo el país. Ninguna iglesia parecía no ser capaz de acoger a la gran cantidad de gente que venía a ver al predicador del momento. Habló en los mejores salones de Londres y a los públicos más diversos. Aunque este éxito vino cargado de controversia, los protestantes más conservadores criticaban su estilo dramático al contar historias de niños moribundos o pecadores arrepentidos. Criticaban el hecho de que caminara en la plataforma o que usara el drama para ilustrar sus sermones. Algunos lo llamaban el demagogo de existencial o el púlpito bufón. Enfoque en el evangelio. Pero no solo fue su forma de predicar, sino también sus convicciones las que crearon controversia. Él nunca se acobardó a la hora de predicar la verdad. Su mensaje era claro y directo. Un día, predicando sobre Hechos 26-28, dijo: casi persuadido de ser cristiano, es como el hombre que fue casi indultado, pero fue ahorcado. Como el hombre que casi fue rescatado, pero se quemó junto con su casa. Un hombre que está casi salvado, está condenado. Spurgeon era ante todo un predicador y en este papel era insuperable.
Su originalidad al predicar radicaba en su combinación de doctrina conservadora y un estilo actualizado. Tenía una gran habilidad para seguir el culto de su tiempo y para saber casi instintivamente cómo llegar a la gente común en un lenguaje que podían entender con toda claridad. Entendió bien la sofisticación de la iglesia establecida y su relevancia. Cuando se trataba de enunciar el evangelio de manera relevante a la gente común, Spurgeon era un maestro. Los sermones compilados de Spurgeon durante su ministerio en el Tabernáculo Metropolitano llenan 63 volúmenes. Las casi 25 millones de palabras de los sermones son equivalentes a los 27 volúmenes de la 9ª edición en la Enciclopedia Británica. La serie que se erige como el mayor conjunto de libros de un solo autor en la historia del cristianismo. Pero Spurgeon no solamente creía en escribir mensajes o libros. Spurgeon creía en la oración. Cuando la gente caminaba por el Tabernáculo Metropolitano, Spurgeon los llevaba a una sala de oración donde la gente siempre estaba de rodillas intercediendo y siempre decía al respecto: aquí está el poder de esta iglesia. Podríamos decir que como predicador Spurgeon lo tenía todo, excepto buena salud. Sufría constantemente de diversas dolencias y a veces sufría de graves episodios de depresión. La noche del 19 de octubre de 1856, Spurgeon iba a comenzar los servicios semanales en Surrey Hall. Aquella noche, el lugar con capacidad de 12,000 personas estaba desbordado con otras 10,000 personas en los jardines. El servicio estaba en marcha cuando durante la oración varios malintencionados gritaron: ¡Las galerías se están incendiando! En el pánico, 7 personas murieron y 28 fueron hospitalizadas con heridas graves. Spurgeon, totalmente deshecho, fue literalmente sacado del púlpito y llevado a casa de un amigo, donde permaneció varios días en profunda depresión. Pero no sería sino para que su ministerio se levantara y fuera aún más poderoso para la predicación del evangelio. Él se consolaba al darse cuenta de que esto lo equipaba para ministrar mejor. Me adentraría en las profundidades 100 veces para animar a un espíritu abatido. Es bueno para mí haber estado afligido, para saber cómo hablar una palabra a tiempo a uno que está cansado. Además, Spurgeon era un hombre muy ocupado, lo que probablemente acentuaba aún más su carga emocional. Una vez comentó en 1872: el ministerio es un asunto que desgasta el cerebro y tensa el corazón y agota la vida del hombre si lo atiende a como debe. Sin embargo, se negó a bajar el ritmo. En una ocasión escribió a su congregación y sus lectores: no atribuyan esta enfermedad a que he trabajado demasiado por mi maestro. Por amor, me gustaría poder trabajar aún más. Aquí vemos una maravillosa paradoja en la teología personal de Spurgeon. Admite con franqueza que temía al sufrimiento y que haría cualquier cosa legítima para evitarlo. Sin embargo, cuando no sufría, lo anhelaba. Sobre esto dijo: el camino hacia una fe más fuerte suele pasar por la áspera senda del dolor. Me temo que toda la gracia que he sacado en mis tiempos cómodos, fáciles y de mis horas felices podría estar casi en un centavo. Pero el bien que he recibido de mis penas, dolores, aflicciones es totalmente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor en la biblioteca, es el mejor ministro. No podemos esperar entender los sufrimientos de Spurgeon a menos que vislumbremos la intimidad con su Salvador. Cuando se considera el corazón de Spurgeon, su exposición bíblica del Evangelio, su relevancia cultural, su estilo apasionado y la elocuencia de su predicación, no es de extrañar que se le llame hoy como el príncipe de los predicadores. Él es el más magnánimo de los capitanes. Nunca hubo como él entre los más selectos príncipes. Siempre se le encuentra en lo más espeso de la batalla
cuando el viento sopla frío, siempre toma el lado sombrío de la colina. El extremo más pesado de la cruz recae siempre en sus hombros. Si nos pide que llevemos una carga, Él también la lleva. Si hay algo de gracia, de bondad, de ternura, amor abundante sobre lo abundante, lo encontraremos siempre en Él. Estos 40 años y más le he servido, bendito sea el nombre de Dios, y no he tenido más que amor de su parte. Estaría encantado de continuar 40 años más en este hermoso ministerio. A ti te digo, y escucha bien, el servicio a nuestro Señor Jesucristo es vida, es paz y es alegría. Señores, se presenta delante de ustedes el cuerpo de infantería número 6, integrado por tropas de a pie, cuya misión es ocupar y llevar a cabo las instrucciones dadas por nuestro capitán de infantería, nuestro Señor Jesucristo, dándonos las órdenes por escrito, que es su santa palabra, para que bajo estas ordenanzas, nosotros que somos sus soldados, nos presentemos en la línea de batalla con toda la armadura que tenemos a nuestra disposición, para presentar defensa ante nuestro capitán y ante el mundo opositor, que nos ha atacado despiadadamente a nuestra sociedad, a amigos y familiares, por lo cual nosotros que somos sus soldados estamos comprometidos con la causa de nuestro capitán, teniendo como base militar a Jesucristo en la vida eterna, donde llevamos a cabo nuestra capacitación, estrategia, planes y proyectos a ejecutar. Por lo tanto, estamos más que preparados para presentar defensa ante el reino opositor, y estamos seguros que nuestro capitán entregará en nuestras manos a nuestros enemigos. Y no solo eso, sino que también estamos decididos a dar nuestras vidas si es necesario. Infantería número 6. ¡Sí, señor! Después de haber escuchado esta proclama, donde se nos aclara el compromiso que tenemos y el riesgo que corremos, aún a dar la vida por causa del Evangelio, ¿hay alguien entre ustedes que quiera renunciar a este llamado? ¡No, Señor! ¡Somos soldados del Dios viviente y accederemos al llamado! Soldados, nuestro antecesor Charles Spurgeon dijo la siguiente frase: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. ¡Sí, Señor! ¡Serviremos a nuestro Dios desde el lugar en donde estemos! Igual dijo, el bien, hagamos el bien si tenemos la oportunidad y no tardaremos en obtener los resultados. ¡Sí, haremos el bien! ¡Sí, haremos el bien! Amén. Una vida llena de ayuno y de oración. También está un púlpito de la predicación. Sí, mencionaban que él era una burla porque empezó a innovar moviéndose al momento de hacer la predicación. No lo hacía por lucirse, lo hacía para llamar la atención de las personas que quería predicar el Evangelio. También vemos el bautizo. Él creía firmemente en el bautizo, pero también rechazaba el bautizo de menores, porque estamos entendidos, mis hermanos, que eso no es una indicación de parte del Señor. Y también podemos ver la retroalimentación. Es importante que aumentemos nuestro conocimiento conforme al Evangelio para que podamos abordar a la gente predicando la palabra. Todas estas estrellas que vemos son referencia a los 63 libros que él escribió conforme a los mensajes que él fue elaborando en el trayecto de su vida evangelística. Y en el centro tenemos la palabra del Señor, que es también nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo simbolizamos en el centro, debe ser en el centro de nuestra vida nuestro Señor. También podemos ver el color blanco, que simboliza también la pureza, limpieza y en este caso santidad, o sea, de ser apartados para nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.